2 y 3. Adelante, Juan Pablo. Listo, perfecto, profe. Vale, no, primero que todo, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Giraldo Pérez, en este momento estudiante de doctorado en Ingeniería de la Universidad de AFI de acá en Medellín, Colombia. La idea del seminario de hoy es que les voy a presentar el trabajo en el cual he estado trabajando ya más o menos unos 8 o 9 mesecitos junto con mi asesor Ricardo Mejía y el profesor José Lisandro, que se titula A Reinforcement Learning Based Energy Optimization Approach for Household Fridges. El contenido de la presentación es el siguiente. Voy a iniciar con una contextualización de dónde sale el proyecto, luego vamos a hablar de la literatura que encontré y por qué llegamos al gap que encontramos en la literatura. Luego les voy a hablar sobre la solución que estamos proponiendo, cómo implementamos esa solución, qué resultados hemos obtenido hasta el momento y finalmente pues las conclusiones. Entonces, iniciamos por el tema del contexto. Digamos que todo esto está en torno a mi proyecto macro en el doctorado que se llama Estrategia Inteligente de Análisis Energético de Nuevos Prosumidores. Sabemos entonces, digamos que el mercado convencional, por así decirlo, de energía, tenemos un hogar, tenemos una generación tradicional, un grid, y unos mercados y unas políticas pues que nos rigen los precios entonces al cual nosotros conseguimos esa energía. Y además ya entonces dentro de los hogares tenemos unos consumos, llámese entonces, por ejemplo, los sistemas HVAC, tenemos sistemas de refrigeración, tenemos ya temas de entretenimiento, iluminación, y últimamente han estado surgiendo más y más lo que es tema de movilidad eléctrica, que ya también hace pues ya parte grande de lo que es el tema energético. ¿Qué pasa? Entonces últimamente, hablando pues en el tema pues de Colombia, han empezado ya a surgir lo que son temas de generación limpia, llámense energía eólica, energía solar principalmente pues acá en el país, que entonces se ha estado uniendo acá energéticamente con lo que es la grid tradicional, y entonces ya en Colombia hemos empezado a consumir estos tipos de energía limpia, y muy ligado a ese tema de energías limpias está todo el tema de análisis y predicción meteorológica. ¿Qué pasa? Ahora vemos entonces a lo que llamamos los nuevos prosumidores, y es que dentro de los mismos hogares las personas empiezan a instalar temas de generación limpia, de energías renovables. Generalmente lo más usual es el tema de energía solar. Se instalan entonces dentro del mismo hogar, y lo que sucede es que ahora ese hogar se convierte no solo en un consumidor de esa energía tradicional de la red, sino también genera su energía limpia, y además si llega a tener en algún momento excedente de energía, puede devolver esa energía excedente a la red. Eso además causa algo muy importante, y pienso yo que es realmente lo más importante acá, y es el tema de generación de datos. O sea, esta casa se convierte en una casa inteligente donde empezamos a adquirir datos, y realmente esos datos son los que nosotros vamos a estar consumiendo para todo el tema de las investigaciones. Junto con esto, entonces empezamos a ver, ya es un tema también de consumo inteligente, en donde cada uno de estos objetos, de estos electrodomésticos, empieza también a generar su propia información acerca del consumo, en qué horario se utiliza, quién lo está utilizando y qué relación hay entre el uso de cada una de estas, de cada uno de estos elementos. Listo, entonces yo inicialmente en mi trabajo doctoral me estoy enfocando en esta parte entonces del consumo inteligente, y de acá es donde pasamos entonces a la búsqueda literaria. Entonces, ¿qué se hizo? Esto se hizo a inicio de año, vale la pena aclarar que estas gráficas que les estoy mostrando son más o menos del mes de marzo. Entonces yo empecé a buscar uno por uno de estos ítems, a ver en la literatura yo que encontraba acerca de cómo se está administrando, optimizando, controlando cada uno de ellos con los temas de Machine Learning o inteligencia artificial. Entonces yo quería ver en la actualidad qué se estaba haciendo. Entonces empecé por el tema entonces de aires acondicionados, ventilación y calefacción. Estos resultados son sacados de Web of Science, únicamente los que les estoy mostrando acá. Encontré entonces una buena cantidad de resultados, y vemos además que hay una tendencia al alza en la cantidad de investigaciones en esta área. Luego pasamos al tema de refrigeración. Vemos que hay una cantidad menor de resultados, pero igualmente vemos una tendencia al alza
en la cantidad de investigaciones en estos temas. El tema con donde ven acá el televisor es temas de entretenimiento. Realmente me lo voy a saltar porque son cargas que realmente son no controlables. Uno no puede decirle pues a una persona cuándo utilizar un computador, un televisor o el entretenimiento. Entonces realmente en ese tema no hay mucho trabajado en este momento. Entonces me salto a la parte de iluminación. Vuelve y juega al alza. Tenemos una cantidad pues considerable de resultados con 288. Y finalmente el tema de vehículos eléctricos, como les decía, en este momento pues es el boom realmente en estos temas energéticos. Vemos que hay una cantidad considerablemente mucho más alta de resultados, 848, y vuelve y juega una tendencia pues al alza en lo que es la literatura en este tema de los carros eléctricos o vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que cogiendo toda esa literatura y luego buscando específicamente para el caso de Colombia cómo es que se está gestionando esa energía eléctrica, nos damos cuenta que entonces, según el Departamento de Planeación Nacional, hay 3 mayores consumidores de energía acá en Colombia, en el hogar específicamente. Tenemos entonces la cocción, para el cual se utiliza el 45% de la energía residencial, seguido por el tema de refrigeración con el 24% y finalmente la iluminación con el 11%. Entonces, de acá nosotros, ¿qué podemos concluir? Que la mayor parte de la literatura existente realmente no tiene un gran impacto en un país como Colombia. ¿Por qué? Porque entonces resulta que en Colombia, por ejemplo, el tema de los carros eléctricos, que es lo que está, digamos que en boom en este momento, realmente es un tema que apenas se está empezando a incursionar en el país. No hay mucha demanda de carros eléctricos por parte entonces de los residentes. Entonces, digamos que esa literatura aún no alcanza realmente a impactar el país. Y luego, si nos vamos a ver, por ejemplo, el tema de aires acondicionados, calefacción y ventilación, realmente en un país como Colombia, a comparación, por ejemplo, de países europeos o de Estados Unidos, no son tan necesarios este tipo entonces de instrumentos porque nosotros tenemos una temperatura que es constante durante todo el año y adicionalmente tenemos temperaturas en la mayor parte de la región poblada del país que no requieren entonces el uso de estas tecnologías. Entonces nosotros, luego que entramos a ver, bueno, vamos a ver el segundo mayor consumidor en el hogar, que son los refrigeradores, y vamos a ver entonces esos resultados que encontramos en la literatura, a qué se dedican a estudiar, qué pena, qué se dedican a estudiar específicamente. Entonces vemos que estos 91 resultados, si entramos a ver más a fondo en qué están tratando, vemos que se asocian más que todo en temas farmacéuticos, de agricultura y un poco de conservación, conservación de alimentos, pero ya a nivel industrial, no a nivel hogar. Entonces encontramos que no tenemos investigación en este momento que esté dedicada a lo que es el manejo, control de los refrigeradores a nivel hogar. Entonces de acá, y con el objetivo entonces de minimizar esa energía utilizada por ese gran actor energético en el país y además empezar a pensar en maximizar la cantidad de energía que se está tomando de esas fuentes renovables para favorecer justamente esa transición energética, pero ya para enfocado en un país como Colombia. Entonces, la propuesta que se hace es crear un sistema de gestión energética para refrigeradores. Ese sistema, entonces, va a estar compuesto por 3 diferentes componentes. Inicialmente, lo que se va a hacer es un sistema de toma de datos. ¿Para qué? El sistema de toma de datos, el objetivo que va a tener es nosotros empezar a ver cómo se comportan esos refrigeradores, cómo se comporta la temperatura interna, cómo se comporta la potencia utilizada por los refrigeradores. Ya luego pasamos a un tema entonces de el análisis de estos datos encontrados. Y la idea con este análisis es generar un modelo el cual va a ser capaz
de generar una simulación para nosotros poder luego entrar a la fase 3, que es el entrenamiento y control por medio de reinforcement learning de estos refrigeradores. Entonces, haciendo el desglose de lo que les conté ahorita, tenemos entonces primero sistema de toma de datos, entonces lo que es monitoreo de potencia. En este caso también es importante, algo que se me había olvidado en la diapositiva anterior, y es también tener en cuenta cuál es la disponibilidad de estas fuentes renovables. Específicamente en este primer approach que se hizo, únicamente se tuvo en cuenta lo que es energía solar. Luego entonces vamos a tener en cuenta lo que es la temperatura interna de la nevera, el uso de energía de esa nevera y una variable bastante importante en este caso para las neveras, que es la apertura, ya que la apertura, digamos que es eh, realmente es como el mayor disturbo que uno le puede generar a la nevera. Cuando uno la abre, obviamente la temperatura interna va a subir radicalmente y eso es lo que va a causar pues la mayor cantidad de pérdidas dentro de la nevera. Luego tenemos lo que es el análisis de datos. Entonces, la idea es generar un modelo que va a tener como objetivo crear una simulación del comportamiento de esa nevera de forma que el agente de Reinforcement Learning pueda ser entrenado inicialmente de forma virtual. Luego el modelo, la idea es que ese modelo prediga entonces cuál va a ser la temperatura de la nevera, dada su temperatura interior, el estado de la puerta y el estado del compresor, es decir, si la nevera está encendida o si está apagada. Finalmente, en la parte de entrenamiento, entonces lo que se propone es, para el tema de Reinforcement Learning, se propone un espacio un espacio de estado de dos variables. En este caso va a ser la temperatura y la potencia fotovoltaica disponible, las que van a regir entonces las decisiones de la gente que se va a entrenar. Se propone hacerlo mediante tile coding, para generar el vector de características, ya que únicamente vamos a estar entonces utilizando un espacio de estados de dos variables, entonces facilita mucho el entrenamiento de la gente. Y finalmente, lo que se propone es utilizar un algoritmo de tipo Action Critic con una política softmax. ¿Por qué se escoge este algoritmo? Y como está muy bien explicado en el libro de Sutton y de Barto, se propone porque es un algoritmo que ya se ha confirmado que funciona bastante bien para tareas continuas como es la que tenemos acá. Acá no tenemos episodios, acá tenemos una tarea que inicia y realmente nunca va a tener fin hasta que se acabe la vida útil pues, de la nevera. Esta es la razón pues como principal por la cual tomamos este algoritmo. Ahora pasamos entonces a hablar de la implementación. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cómo implementamos esta propuesta? Inicialmente lo que se hizo, y vale la pena acá aclarar que realmente este sistema de monitoreo se planeó para ser montado en un Living Lab que está siendo desarrollado en este momento. Desafortunadamente no hubo tiempo pues de desarrollarlo antes de iniciar el proyecto. Y lo que se hizo fue que entonces este sistema de datos yo lo monté personalmente en mi refrigerador. Entonces yo hice el monitoreo completo de temperatura, uso de energía y apertura de la nevera de mi nevera pues personal acá en mi casa. Este es el sistema pues que se montó, cuenta con un microcontrolador que está tomando entonces la temperatura interna de la nevera y además tiene un fotorresistor que me dice entonces yo cuando hago una apertura de la nevera. Luego, mediante el uso entonces de un switch inteligente, este que les estoy mostrando acá en pantalla, tomo la cantidad de potencia que está usando en cada momento la nevera y toda esta información la transfiero inalámbricamente a una Raspberry Pi, que ya es la que se encarga de guardar toda esta información en una base de datos de MongoDB y es la que posteriormente pues, me va a permitir entonces poder hacer el análisis de los datos. Finalmente, el tema de monitoreo de potencia solar se hizo utilizando la llamada Ceiba Solar, que es una estación de carga que está ubicada en mi universidad, en la Universidad de AFID. Yo tengo afortunadamente entonces acceso a la base de datos de esta Ceiba y es la información de generación que yo estuve utilizando para saber cuál era la cantidad de potencia fotovoltaica disponible que tenía en cada momento. Pasando entonces ya al segundo punto, que es el análisis de datos y generación del modelo, lo que se hizo inicialmente fue entonces un manejo de los datos. Se hizo entonces una limpieza de los datos, limpiar los outliers. Acá les pongo simplemente el ejemplo de la temperatura interna. La temperatura
yo la empecé a medir a partir de final de noviembre del año pasado y la medí hasta mediados de abril de este año. Vemos entonces acá el comportamiento durante todo el año de la nevera y vemos que hay unos outliers que fueron causados, pues luego nos dimos cuenta por unos problemas de comunicación, pues de los protocolos. Realmente solo tuvimos unos 5 días en los cuales tuvimos problemas, entonces lo que se hizo fue que se limpiaron los outliers. Queda de esta manera y acá lo que les hago es como un zoom in a un solo día para que ustedes logren identificar entonces cómo es realmente ese comportamiento de la temperatura de la nevera. Vemos entonces que más o menos cada media hora tenemos estos picos y estos valles y luego estos picos grandes que ustedes ven acá son justamente cuando se hace una apertura de la puerta de la nevera y tenemos entonces ese cambio grande de temperatura cuando hay esa transición de temperatura entre la temperatura interna y la externa. Acá les muestro entonces ya lo que son los datos de apertura de la nevera. Entonces los datos de apertura acá se los estoy mostrando por cada hora del día, desde las 12 hasta las 11. ¿Cómo es el comportamiento de la apertura de esa nevera? Entonces, por ejemplo, vemos que en mi caso, a las 6 de la mañana, 7 de la noche y 8 de la noche son los momentos en los cuales yo hago más uso de la nevera. Esto está en porcentaje de tiempo en el cual la nevera está abierta. Y este segundo gráfico es el histograma que me muestra cuántos segundos yo tengo abierta la nevera cada vez pues que hago una apertura, valga la redundancia. Entonces, en mi caso, el pico grande acá, más grande que tenemos en el histograma es a los 4 segundos, es decir, que en promedio lo que yo más hago es abrir y cerrar la nevera en un periodo intermedio de 4 segundos. Y los más largos son un poco más de 2 minutos, que coinciden justamente con, por ejemplo, cuando yo voy y compro Mercado Nuevo y tengo que ir entonces a abrir la nevera por un tiempo más prolongado para poder ingresar los alimentos. Luego tenemos el análisis de datos de lo que viene siendo la potencia a través del día entonces de la nevera. Vemos entonces que tenemos estas formas como de onda cuadrada, donde acá el eje Y es la potencia que estoy utilizando. Y ya si pasamos a ver todas estas gráficas juntas y le metemos además acá al final tengo la gráfica entonces de energía solar disponible, vemos entonces, empezamos a ver la correlación que hay entre cada una de estas variables. Entonces, la primera gráfica que les muestro es el estado de la puerta, entonces cada pico que ustedes ven acá es un momento en el cual yo hice una apertura a la puerta. Vemos que estas coinciden entonces con los picos en la temperatura interna de la nevera y además vemos que esta onda cuadrada de la potencia que está utilizando la nevera coincide, como debe ser, con el aumento y la disminución de la temperatura de la nevera. Entonces, cuando tenemos la nevera encendida, estamos consumiendo energía, es el momento en el cual tenemos una disminución de la temperatura interna. Claramente en este momento aún no tenemos una correlación con lo que viene siendo la energía solar fotovoltaica, porque esto es el control estándar con el cual viene la nevera. Ya luego vamos a ver entonces la gente cómo logró interpretar estos datos para poder controlar de mejor manera la nevera. Listo, el último paso entonces en este tema del análisis de los datos es la generación del modelo, ¿cierto? Entonces, el modelo que se generó para la nevera se generó utilizando una red neuronal, la cual tiene una capa de entrada con 3 neuronas o 3 nodos y tenemos únicamente un nodo de salida. Los nodos de entrada, ¿qué son? Son la potencia, que va a ser un binario, es decir, si la nevera está encendida o está apagada. El estado de la puerta, es decir, si la puerta se abrió o se cerró. Y finalmente la temperatura anterior que teníamos en la nevera. Y él lo que nos va a predecir es la temperatura en el próximo time step, que en este caso los time steps son de a 1 minuto. Entonces yo le meto la temperatura, por ejemplo, en este momento, y él me va a dar entonces cuál va a ser la temperatura predecida para el próximo minuto de la nevera. Acá vemos entonces cómo fue el comportamiento del modelo. En azul vemos la predicción de la red neuronal. En naranjado vemos la predicción real. El error absoluto medio al cual se le logró llegar fue de 0.65 grados. Vemos entonces que el modelo fue capaz entonces de poder seguir ese comportamiento de los picos y de los valles de la nevera, además de también tener en cuenta cuando habían aperturas estos picos grandes del cambio de temperatura. Y lo último que tenemos es entonces muy importante la función del reward que nosotros le vamos a estar entregando a la gente.
Decimos entonces que con los datos que analizamos, establecimos que la nevera debería de permanecer entre 3.8 y 6 grados. Decimos entonces que en caso de que el agente logre permanecer dentro de ese rango, no le vamos a dar ninguna recompensa. Si nos salimos hacia el límite superior o inferior, le vamos a dar una recompensa negativa, en este caso de -100. Y luego lo que decimos es que en caso de que la acción que tome la gente sea encender la nevera y tengamos recursos de energías renovables disponibles, le vamos a dar un reward positivo que va a ser proporcional a la cantidad de recursos renovables que tenemos disponible, para así incitar a la gente a que cuando tengamos esos recursos, enfriemos lo mayor posible en la nevera. Listo. En la parte del entrenamiento, como les conté, se utilizó child coding. En este caso, pues acá simplemente les muestro una representación pues muy sencilla, donde entonces en el eje Y utilizamos lo que es los recursos renovables disponibles y en el eje X lo que viene siendo la temperatura. Realmente, pues cuando se hizo el entrenamiento, se utilizaron 32 stylings y cada uno de esos contenía 100 tiles dentro de cada uno. Listo, entonces, ahora sí pasamos al tema de resultados. ¿Qué logramos obtener? Entonces, el entrenamiento de la gente se realizó por unos 120.000 iteraciones. Como les conté ahorita, el time step que nosotros pusimos, cada time step es de 1 minuto, así que esto quedaría más o menos a un entrenamiento de unos 83 días. Esta primera gráfica de resultados que les muestro son los primeros 5 días de entrenamiento que tuvo la gente. Vemos entonces que la gente empieza, digamos que un poco de forma aleatoria realmente a encender y apagar la nevera, pero empezamos a ver una tendencia, primero que todo, muy importante, a quedarse dentro del rango de los 3.8 y 6 grados que le dijimos. Y adicionalmente vemos que acá abajo, esta gráfica que les estoy mostrando en la parte de abajo, perdón, es la potencia solar disponible en cada uno de los momentos del entrenamiento de estos 5 días y empezamos a ver una relación clara que la gente empieza a entender, empieza a aprender que cuando tenemos esta energía disponible y se le está dando esa recompensa, debe entonces de disminuir la temperatura interna de la nevera. Ahora les muestro lo que son los últimos 5 días de entrenamiento. Vemos que la gente claramente ya encontró una política que es capaz, primero que todo, de mantener esos rangos de temperatura claros que les dimos. Vuelvo y les aclaro por si tienen dudas, estos picos de temperatura son cuando se hicieron simulaciones, entonces justamente de apertura de la nevera. Y vemos entonces que la gente ya aprendió a utilizar de la mejor manera posible esta energía solar disponible para enfriar lo máximo posible la nevera en esos momentos del día. Entonces, resumiendo, entonces decimos que la gente logró incrementar, bueno, aparte entonces de lo que les estaba contando ahorita, también decimos que la gente logró incrementar el uso de la energía renovable, mientras que al mismo tiempo logró disminuir el total de energía utilizada de la nevera. Si nosotros vemos los datos, decimos que la energía total que utilizó la nevera en esos 83 días, o sea, mi nevera acá con el sistema de monitoreo fue de 60.5 kilowatt hora y el agente, en cambio, logró tener un uso de 46.6 kilowatt hora de energía. Ahora, en la parte más importante que realmente era el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable, vemos que el control original que ustedes vieron en la gráfica era realmente un on-off que era como cíclico. De estos 60.5 kilowatt hora, 15.2 kilowatt hora hubieran sido sacados de energías renovables, es decir, el 25%, pero nuestro agente logró incrementar este número a 21.2 kilowatt hora, es decir, que de estos 46.6, el 45% habría sido extraído de fuentes de energía renovable. Ahora, para asegurarnos entonces de que esto realmente fuera cierto, lo que hicimos fue, se muestra acá a mano izquierda lo que viene siendo el box plot de la cantidad de energía renovable por día que fue tomado por la nevera. Y se realizó entonces una prueba de una sola cola para comprobar que efectivamente existía evidencia de un aumento del uso de energía renovable de nuestro agente con respecto al control original.
efectivamente, entonces, el valor P que nos dio era menor a 0.001. El valor alfa que nosotros estamos utilizando era de 0.5, entonces nosotros podríamos rechazar la hipótesis nula, que es que ambas medias son iguales, y entonces podríamos decir que había evidencia de que efectivamente se logró incrementar la cantidad de energía renovable que nuestro agente estaba utilizando para el funcionamiento de la nevera. Luego lo que se quiso hacer era que se quería evaluar un poco la robustez de la gente. ¿Y cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue que sometimos el agente a 3 circunstancias a la cual él no estuvo sometido durante el entrenamiento. ¿Cuál fue el primero? El primero fue un día completo sin nada de energía renovable. Entonces, como vemos, cuando el agente encuentra que no hay energía renovable disponible, lo que él hace es que él va inmediatamente al límite superior que nosotros le dimos de temperatura, que es aproximadamente unos 6 grados, y él se queda en ese límite durante todo el día. ¿Por qué hace esto? Porque él sabe que él debe esperar en ese límite superior, que es donde la nevera tiene el menor consumo de energía, porque entonces sabemos que el gradiente entre la temperatura interna y la temperatura externa de la nevera es menor, por lo cual vamos a estar utilizando menos energía y está esperando a tener esa energía disponible para disminuirla nuevamente el valor entonces de temperatura de la nevera. Luego lo sometimos a un día que tuvimos, un día teórico en el cual teníamos energía renovable disponible durante las 24 horas del día. Lo que vemos es que entonces el agente aprovecha durante todas esas 24 horas la energía y lo que hace es que se va hacia el límite inferior de la temperatura que le dimos, que era 3,8 grados. Entonces vemos que se mantiene más o menos por los lados de 4 grados durante todo el día. Vuelve y juega, como en todas las otras gráficas de temperatura, estos picos que vemos son aperturas simuladas de la nevera. Y el último escenario al cual lo enfrentamos fue que pusimos a la gente a trabajar en un lugar en donde, o sea, en un lugar del espacio de estados en el cual él no había sido entrenado. Entonces, acá que dice, les muestro a mano izquierda la política final que tuvo la gente luego de los 83 días simulados de entrenamiento. Vemos entonces que nunca llegamos a tener una disponibilidad de recursos renovables de más de 1.400 más o menos. Vemos que de acá para arriba la gente aún está, la política, perdón, aún está aleatoria en más o menos 0.5. Estos colores que ustedes ven acá, la probabilidad de encender la nevera, donde amarillo es encender la nevera al 100% y donde este morado vendría siendo apagar la nevera. Lo que se hizo es que se sometió a la gente a a un, a un punto de ese estado, de espacio de estados, perdón, en donde teníamos una energía renovable disponible de 1.500 watts durante todo el día. Vemos entonces que la nueva política que logró generar el agente ya incluye claramente este lugar donde tenemos esos 1.500 watts disponibles y este fue el comportamiento que tuvo entonces durante ese test. Vemos entonces que inicialmente la gente, mientras aprende la política para ese nuevo lugar del espacio de estados, vemos que aún oscila bastante la temperatura inicialmente, pero luego logra, digamos que vuelve y juega, ponerlo en el límite inferior de la temperatura, ya que tenemos entonces esa disponibilidad de energía renovable. Y un punto interesante a tener en cuenta acá es que si ustedes se fijan, logró bajar incluso más la temperatura, me devuelvo acá, que la gente que nosotros tuvimos con energía renovable disponible durante 24 horas, pero que no llegaba a estos saltos de energía renovable. Entonces la gente logró incluso disminuir aún más la temperatura, mantenerla más estable acá en este límite inferior porque tenía, perdón, tenía una mayor cantidad de energía renovable disponible. Entonces, ¿qué se puede concluir entonces del trabajo que se ha realizado hasta el momento? Primero, entonces, que el modelo propuesto logró entonces disminuir en un 23% la energía total utilizada por la nevera, que creo que es pues un logro bastante bueno.
Luego tenemos que el modelo cumplió entonces con el objetivo también de incrementar el porcentaje de energía que es tomada de fuentes renovables, que inicialmente para el control original era de un 25%, logró subirlo a un 45.5%, o sea, estamos cerca de que el 50% de la energía que utiliza esa nevera pudiera ser sacada de fuentes renovables. Y finalmente, que la gente entrenado fue capaz también de adaptarse con facilidad a nuevas situaciones que se le presentaron que no habían sido tenidas en cuenta durante el entrenamiento. ¿Qué limitaciones se encuentran entonces hasta este momento en el trabajo? Primero, que la gente fue entrenado para funcionar con compresores de velocidad constante. ¿Eso qué significa? Las neveras, en especial las neveras pues ya antiguas o las neveras modernas de gama media o gama baja, trabajan con velocidad constante. Es decir, la nevera o está encendida o está apagada. Es un control completamente on-off y no hay forma realmente de ustedes poner ese compresor a trabajar de manera correcta en un nivel intermedio. Entonces, pero ya existen neveras, sobre todo las actuales ya de una gama media alta y alta, en las cuales vienen ya equipadas con compresores de velocidad variable. Entonces, este agente, por ejemplo, no podría ser utilizado en este tipo de refrigeradores, ya que el modelo que implementamos es un control solo on-off, no tiene en cuenta esos estados intermedios en los cuales podría estar nuestro compresor. Segundo, tenemos que la red neuronal fue entrenada usando datos que son únicamente representativos para un país como Colombia, es decir, como les decía al inicio de la presentación, nosotros no tenemos estaciones, tenemos una temperatura muy constante durante todo el año. Entonces, ¿qué pasa? Esa simulación que yo creé sería únicamente cierta para Colombia, porque en países más nórdicos o más tirados hacia el sur, que sí tienen esas estaciones, obviamente el comportamiento de la temperatura externa va a tener un efecto sobre cómo funciona la nevera, ya que el gradiente de temperatura va a cambiar entre la temperatura interna y la externa, va a haber mayor o menor consumo de energía dependiendo de la época del año en la que estemos. Y finalmente, no se tuvieron en cuenta situaciones como críticas, como por ejemplo si una persona deja abierta la nevera por accidente. Entonces, ¿qué pasa? En ese entorno virtual, si yo le dijera a la gente, al entorno, perdón, que yo quiero dejar la nevera abierta durante todo el tiempo, ¿la gente qué va a hacer? La gente, como la temperatura interna de la nevera va a empezar a aumentar, la gente va a encender la nevera durante todo el tiempo y lo que va a terminar siendo es un desperdicio de energía porque por mucho que se encienda el compresor, no vamos a lograr disminuir la temperatura. Y finalmente, el trabajo futuro que se tiene pensado es, primero, implementar un agente con un espacio de acciones continuo para que sea capaz de predecir, perdón, no solo si se enciende o se apaga cada minuto, sino durante cuánto tiempo yo quiero encender o durante cuánto tiempo yo quiero apagar la nevera en el caso de los refrigerados con compresores de velocidad constante. Luego, para el tema de compresores de velocidad variable, también se podría implementar un agente con espacio de acciones continuo para que entonces la salida de la gente no sea encenderse o apagarse, sino, por ejemplo, un valor entre 0 y 100, donde 0 es apagado, 100 es totalmente encendido, pero vamos a tener todos esos estados intermedios en los cuales vamos a estar pudiendo mover la velocidad del compresor para poder tener entonces la menor cantidad de energía utilizada para estas neveras. Tercero, tenemos ya, entonces digamos que subir un poquito el nivel del algoritmo, pasar a entonces ya a un algoritmo, por ejemplo, de Deep Reinforcement Learning, que ya sea capaz de trabajar con un espacio de estados mucho más complejo. Recordemos que acá solo utilizamos un espacio de estados con solo dos estados, que era la temperatura interna y la cantidad de energía renovable disponible. Entonces, si nosotros pasamos de un modelo un poquito más complejo que nos permita tener espacios de estados con más variables, podríamos entonces empezar, por ejemplo, a tener en cuenta un sistema de almacenamiento energético. Entonces, por ejemplo, si este nodo prosumidor tiene ese sistema de almacenamiento, entonces, ¿cómo podemos utilizar la energía del refrigerador para optimizar también el uso de ese almacenamiento? O también podríamos tener en cuenta más fuentes de generación, o tener en cuenta también el tema de los modelos predictivos de esa producción energética. O, por ejemplo, algo que es muy válido, sobre todo para los países europeos y Estados Unidos, y que
por lo que he estado leyendo, va a entrar también a regir acá en Colombia de acá al 2030, que es el tema de precios variables del mercado energético. Entonces, esa grid tradicional que tiene es un precio variable. En el caso de Colombia, el precio es un precio estándar que no cambia con la hora del día. Entonces ya cuando entren a regir este tipo de precios variables, también sería bueno tener la capacidad de tenerlo en cuenta para también tomar la mejor decisión posible por parte de la gente para saber cuándo utilizar o no utilizar esa energía del grid. Y finalmente, y muy importante, y que es algo en lo que ya estoy pensando trabajar, que es el tema de implementar este agente en un refrigerador físico para poder identificar entonces cuál es la real posibilidad que hay de la implementación ya en un escenario real y no simulado como fue lo que se hizo. Listo, eso es todo por la presentación de hoy. Muchísimas gracias entonces por la atención prestada. Juan Carlos, gracias a ti por la presentación. A partir de este momento se abre el espacio de preguntas, comentarios. Adelante. Escuchamos comentarios, dudas. Si quieres, como preámbulo, te quería hacer dos comentarios. Primero, Claro, profe. has analizado, en los resultados está analizado el porcentaje de energía renovable que se utiliza. Es decir, ese 45% Sí. es la energía que de la energía renovable que se produjo, la cantidad de energía que se utilizó. No, Ajá. no, esa energía que yo pongo acá como el 45% es de la energía total que utilizó la gente, que en este caso fueron 46.6 kilowatt hora. ¿Qué porcentaje fue Cierto. sacado de las energías renovables? Correcto. Sí, es eso. No, porque la pregunta es, sería interesante, en este caso no hay almacenamiento de energía, pero Ajá, sería interesante saber, como la energía eólica se produce en ciertos momentos del día, sí, y después se pierde, porque aquí no la podemos almacenar. sí, eh, Sería interesante ver, en esos momentos si la gente, si está requiriendo energía, si está utilizando la renovable o no. No sé si me entendés. O en algún gráfico uno podría tratar de evaluar eso. Si me estás entendiendo o no la pregunta. creo que no. Es decir, lo interesante es ver, en este momento, por ejemplo, se está produciendo energía y la Sí. nevera requiere energía. ¿La está consumiendo o no de la energía renovable o no? Ah, bueno, Y de así en el acuerdo. tiempo, es decir, que uno puede ir viendo a ver si, porque este es un total, pero que está Sí, muy bien, pero ahora eso lo que le permite a uno evaluar es la oportunidad. Ajá, quizás, ajá. La gráfica de arriba y la de abajo, la de arriba la de es, arriba es temperatura interna, la de abajo es la potencia solar disponible. Entonces, ok, yo creo que tal vez esto respondería un poco lo que estás preguntando, profe. Vemos entonces que o sea, la nevera realmente necesita energía todo el tiempo, o sea, excepto en los lugares, por ejemplo, donde estamos aumentando la temperatura, que es cuando está apagada la nevera, pero para ella poder mantener esta temperatura interna, ella siempre requiere de cierto grado de energía. Entonces, por ejemplo, acá donde ya tenemos un valle completo, pues estamos ya en la noche, no tenemos esa disponibilidad solar. ajá, Vemos entonces que él sube hacia el límite superior, que son 6 grados centígrados internos, y él claro que está usando energía acá, pero está usando la menor cantidad de energía posible porque estamos en ese límite superior, entonces ese gradiente de temperatura va a ser menor. ok, es decir, estás asociando el hecho de estar en un nivel de temperatura alto a un consumo menor de energía Claro, y a un nivel bajo como el que está más abajito en la curva de arriba, que está alineado con el momento que estoy produciendo energía. exactamente. Eh, Sí, no, ahora no, la pregunta está bien. Ahora, eso lo estamos haciendo, no sé cómo llamarlo,
es decir, estás indicando que una energía, una temperatura interna alta, cierto, implica menos consumo de energía y lo Sí, contrario es, lo otro es lo contrario, pues cuando sí, de yo bajo acuerdo. la temperatura, etcétera. Ahora, eh, el hecho de yo bajar la energía porque estoy consumiendo, ¿por qué no mantenerla siempre en alto? Es decir, ¿qué me aportaría, por ejemplo, acá en este mismo gráfico, bajarlo, porque aquí se ve que baja la temperatura interna cuando estoy produciendo? ¿Qué valor agregado habría? Por qué no sigue manteniéndolo en 6? De acuerdo. ¿Por qué no lo sigue manteniendo en 6, indistintamente que yo consuma energía renovable? De acuerdo, listo, sí, muy válida la pregunta, profe. Bueno, primero que todo, es un tema de conservación de los alimentos. O sea, este límite de 6, como te decía, es el límite superior sugerido Sí, para el tema de sí, para almacenamiento. refrigeradores, Entonces, sí. claramente, si nosotros dejáramos todo el tiempo la temperatura en 6 grados, los alimentos empezarían a dañarse prematuramente. Y el otro punto importante acá es que, sino que es que acá como la gráfica recuerda que es de 5 días, entonces tal vez no se ve muy bien, pero cuando nosotros utilizamos esta energía renovable para disminuir la temperatura, va a haber un periodo de tiempo acá importante en el cual la nevera va a estar apagada. Entonces, esta parte en la que tenemos esta gráfica con este gradiente positivo, realmente en este caso la nevera no estaría utilizando energía, entonces vamos a estar ahorrándonos esa energía que estaríamos normalmente extrayendo del grid tradicional. Ajá, cuando decís ahorrándola es porque ahí no estoy usando energía y Exactamente. él va a llegar a 6 por cuestiones naturales ambientales. Exactamente, ya simplemente exacto, por transferencia de calor pues entre el Correcto. ambiente y la nevera. Sí. Eso implica que la gente de alguna manera, lo va a llamar así, está seteado para moverse entre 6 y 4 grados. ¿Cierto? Sí, de acuerdo, sí, Esos con los son rewards que se correctos. le dieron, Se se le mueven dijo entre 6, básicamente que no esté por encima de 3.8 y 6 ni 6. por debajo de 3, De correcto, sí, 3.8, correcto. de Ese acuerdo, está seteado. sí, Lo otro es que aquí se plantea un modelo de datos inicialmente para simular el comportamiento de la nevera, sí, y eso nos permite ir al modelo de actor crítico sin mucho problema. de acuerdo, Eh, ¿Qué pasaría? Supone un entorno real y sí, yo le voy a meter este modelo y yo quiero que él se entrene. Que él se sí, entrene, pero no tengo datos, sino que sí, ojo, los datos los va a tomar en tiempo real. de acuerdo, Y en tiempo real, él, pues nada, a punta de ensayo y error aprenderá. de acuerdo. Entonces, ese modelo de actor crítico, eh, ¿qué comentarios, qué ajustes, qué tendrías que hacer? Realmente, profe, para una implementación directa no habría que hacer ningún tipo de ajuste porque la entrada en este momento del algoritmo es tal cual temperatura interna y potencia solar disponible. Entonces, si yo quisiera implementar realmente, a ver, realmente la simulación se hizo simplemente porque yo no tenía el recurso de una nevera a la mano que yo pudiera manipular, Claro. porque obviamente yo tendría pues que cambiar la electrónica de la nevera para poder utilizarla directamente con el agente. Entonces, ese fue realmente como el único pero por el cual no se ha exportado, por así decirlo, a un modelo real. Pero realmente, así tal cual como tengo el actor crítico, podría ser implementado directamente, simplemente así como vos decís, tomando datos en tiempo real, tanto de temperatura interna como de potencia solar disponible en cada momento pues del actor. No habría ningún inconveniente. Ahí sería bueno entonces graficar esa curva de aprendizaje, es decir, en cuántos episodios, lo queremos ver así, bueno, en este caso es continuo, en cuánto tiempo. Si me entendés Sí, lo que te quiero decir, sí, esa curva. incluso eso en el borrador de artículo que tenemos en este momento está, no lo incluí acá simplemente por cuestión de tiempo realmente, pero está la gráfica en la cual yo pongo en el eje ¿Cuánto Y dura?
cuál es el reward que se está Perfecto. obteniendo en cada episodio versus los episodios. Entonces ahí En se el ve muy proceso de claro. entrenamiento, porque en este Sí, caso tienes esa fase, que sería más o exactamente. menos parecido en el caso real. Esa De sería la acuerdo. curva Debería de ser muy similar, muy sí. similar. Sí, Sí, porque es importante esa curva porque es lo que lo que va a necesitar el agente cuando lo coloques en una nevera nueva, en un contexto nuevo, exactamente. para poder controlar eficientemente la energía de una nevera. Sí. Ok, bueno, adelante muchachos. Como que o están No hay duda. muteados o no tienen Todo muy claro. preguntas, o quedó muy claro todo. No, no. Buenos días. Buenos Dale, días. Yo sí tengo varias observaciones, dale, José. dale, Edgar. Con todo, voy a hablar de una manera muy crítica, constructiva. Claro, profe, adelante. Es que me confundió la introducción con lo que luego vi durante el proyecto, ¿no? Ok, ¿Por qué digo eso, compañero? En la introducción recuerdo que nunca habló de agente y luego habló de un agente de control de energía interna relacionado con la potencia solar. Habló también de conceptos de predicción de temperatura, de reinforcement learning y se me generan muchas inquietudes. Una, ¿por qué usaste reinforcement learning para un proyecto que desde mi punto de vista lo veo como muy simple, hacer un modelo clásico con analítica de datos para predicciones de temperatura y de energía? Y luego hablaste de un control con agentes y hablaste de optimización de energía y ahí me confundí todo, ¿no? Porque yo digo, no entiendo el proyecto, pero entonces ahora escucho las observaciones y las sugerencias que te está dando José y ya como que estoy tratando ya de comprender, porque me hubiese visto ver una arquitectura de adquisición de datos, me hubiese gustado ver una arquitectura de cómo entrenó las relaciones de una variable con respecto a la otra, si está usando variables etiquetadas o no etiquetadas, por qué uso una red neuronal para esto. Es decir, pareciera que como que ya hoy es más conclusiones a lo que ya se tiene. En mi caso, pues por primera vez estoy viendo el proyecto y sospecho que es por eso, pues, porque te vas como muy al grano a lo que sí, hiciste y como estoy entrando, yo, ay, ¿por qué tomo esta conclusión de usar un reinforcement learning? ¿Por qué un agente? Y en la introducción nunca habló de agente. La relación de potencia solar, no sé, a nivel de temporalidad, cómo está con las variables que estás estudiando, si está en un mismo instante de tiempo, porque para mí eso es muy clave para la relación de energías internas que estás presentando. Entonces, básicamente es eso, pero pinta muy bien, pero no sé si es que porque como ya estás ya no sé si previamente ya habías hecho esta presentación y se conocía pues un poco todas mis inquietudes de las cuales yo estoy hablando. claro, Básicamente es profe, eso. no, muy válido. Realmente, sí, yo creo que tal vez me enfoqué mucho ya en los resultados, por así decirlo. Em, digamos, el tema que preguntabas de por qué una red neuronal, realmente se hizo el análisis con varios sistemas de regresión para ver cuál era el que nos daba mejor resultado. Fue la red neuronal pues el que nos dio el mejor resultado, por eso fue. Eso digamos que no lo incluí realmente por cuestión de tiempo, pues para no extenderme mucho de esos 30 minutos que me sugirió el profe, pues que hiciera la presentación. Eh, en el tema de la introducción que dices que te perdiste, qué pena, profe, si tal vez, si tal vez me salté mucho. Bueno, y lo que preguntas en el tema bueno, ¿y por qué reinforcement learning? Realmente es porque, como decía, digamos, en el trabajo futuro, esto realmente es como una introducción a lo que va a continuar después de esto. Entonces, es muy cierto lo que dices, que un modelo de estos, así como lo pinto en este momento, realmente no es lo más complejo que hay, pero la idea es complejizarlo, pero no complejizarlo por complejizarlo, sino complejizarlo para aumentar aún más, digamos que la capacidad del modelo, en este caso de la gente, de poder adaptarse a esos cambios energéticos que van a estar pasando. Yo estoy hablando pues en este momento de la actualidad pues colombiana, que es que vamos a empezar a ver esos agentes prosumidores,
vamos a empezar a ver esas viviendas con almacenamiento energético, vamos a empezar a ver esas viviendas con microgeneración eólica, bueno, etcétera. Entonces ya va a haber una cantidad grande de variables donde digamos que en este primer acercamiento la idea era como justamente ver cuál era el potencial que había en este tipo de algoritmos para luego poder entrar a ese marco que es un poco más complejo, con más variables, y donde esperamos que se comporte, digamos, tan positivamente como se comportó acá el modelo. Sí, no sé si tal vez eso responde un poco tus preguntas. Quizás yo para aclarar, aquí lo que está aconteciendo es que los datos que se recolectaron se están usando para simular el comportamiento de la nevera. Eso es lo primero. Sí, Y lo segundo es que ciertamente el objetivo es controlar el compresor de la nevera. Y para controlar el procesor de la nevera se está usando el algoritmo de aprendizaje por reforzamiento, que básicamente, como lo dice Juan Carlos, lo que va a hacer es decidir cuándo prender o apagar el compresor. Ahora, particularmente lo que está sucediendo acá es que el aprendizaje por reforzamiento permite definir política. Y en este caso la política que queremos definir es cuándo prender o apagar. Por eso es que asociamos la idea de política con control. Y lo que se le está incorporando es que en la política nosotros queremos que él consuma la mayor cantidad de energía cuando hay energía renovable. Es decir, exactamente. que él vaya aprendiendo eso. Después lo que dice Juan Carlos, después vamos a empezar a envenenarlo, porque ya no va a ser solo energía renovable y otros aspectos más que uno en estos ecosistemas energéticos están apareciendo, es importante incorporar. Quizás en la, sí, yo no sé si en el artículo hay esa arquitectura que describa claramente cómo aparecen estos dos elementos, el modelo de datos que simula el ambiente y el agente que controla el uso que controla el compresor de la nevera, que es un agente que aprende por reforzamiento, es el otro gran componente. Sí, yo creo que en el artículo pues que estamos desarrollando está mucho más explícito. De Correcto. verdad, acá por temas de tiempo, qué pena con el resto de los invitados y tal vez los perdí ahí. Sí, es muy importante tener en cuenta lo que dice el profe. O sea, realmente esta parte, si me devuelvo acá a la propuesta, este segundo componente que es el análisis de datos y generación de modelo, que es de lo que estaba hablando el profe, que es donde cogemos esos datos y generamos ese modelo de nevera virtual. Realmente el objetivo de ese modelo dentro de nuestro marco de reinforcement learning viene siendo nuestro ambiente. Ese es nuestro environment y ese es el que le da la retroactividad a nuestro agente y le dice, ve, estás haciendo un buen o estás haciendo un mal trabajo. Y ya, digamos que entre comillas, por aparte está la última parte, que es el entrenamiento y el control como tal por reinforcement learning, donde ese agente ya entonces con los datos que le está entregando el ambiente, empieza a entender cuál es la acción correcta a tomar, dadas entonces las variables, que en este caso, como les digo, pues es realmente aún muy básico, que son solo dos variables, que es temperatura y la potencia fotovoltaica, pero como dice el profe, como les comenté ahorita, y como lo dice el profe, la idea es envenenarlo. Entonces empezar a meterle ya como Sí, más sí, cuento sí. al asunto. Situaciones más reales, perturbaciones, cambios térmicos Exactamente, significativos. exactamente, Sí, bueno, tal cual como la experiencia como uno lo vive en la vida cotidiana, pero es el inicio. exactamente, Ahora sí te Correcto, entiendo. la Claro, incertidumbre. esto ya es una arquitectura que en algún momento José también hablará junto contigo todo el tema de aprendizaje incremental, con nuevos escenarios de tal manera que la eficiencia con respecto al uso de la energía sea lo más óptimo posible. de acuerdo, sí, esa es la meta final, exactamente. Listo. No, y algo que comentaste tú, Edgar, el tema de incertidumbre. Ese tema de incertidumbre es muy importante incorporarlo más adelante también. Sí, sobre todo porque él habla de control, ¿viste? Y hasta dónde, a pesar que es un control ya propio, no o no, es muy clásico, ¿viste?
Hay que ver cómo esa parte, darle un tema más de mayor complejidad, claro está, que sea más efectivo, porque si el clásico o el simple es muy efectivo con respecto a uno muy avanzado, pues no tiene sentido, pero por lo menos sí estudiarlo. Claro, y digamos que un resultado muy positivo que yo veo de este primer acercamiento es que si tomamos el control original de la nevera, que como vemos acá es literalmente un control on-off con seguramente un temporizador o algún termostato que tenga pues la nevera, Sí. que es como lo que tú dices, profe, que es algo un poco más clásico, literalmente un on-off. Digamos que sí, es cierto, nosotros también hicimos un on-off, pero digamos que es un paso un poquito más allá y vemos que ya hay resultados positivos, o sea, ya logramos disminuir esa cantidad de energía total y además logramos aumentar en un buen porcentaje, o sea, pasamos de un 25% a un 45.5% la energía que estamos tomando entonces de esas fuentes renovables. Entonces yo creo que este acercamiento ya da un preámbulo bueno a que efectivamente aún hay como más posibilidad de maximizar ese uso de la energía y superar ese control tradicional pues que se tiene. Sí, sí, y ya un último comentario. Tú hablaste que es muy específico para Colombia porque la fuente externa es muy constante, ¿no? Sí, tiene mínimos gradientes. Sí, de Eh, acuerdo. Sí, como va muy para el tema pues de países pues muy ecuatoriales, pues que no tienen como esos cambios tan grandes pues en lo que es la temperatura durante el año. Ahora, ahí Sí, estoy hablando países tropicales. específicamente. ah, Países tropicales. Exactamente, ahí estoy hablando específicamente es de lo que es la parte del entorno, o sea, lo que es nuestra red neuronal fue entrenado específicamente con esos datos que salen de acá, pero realmente lo que es la arquitectura de la gente podría fácilmente ser aplicable para cualquier otro Sí. entorno, siempre y cuando se tengan las variables pues para entrenarlo. sí, porque es que yo lo digo es que en el sentido que normalmente en los países trópicos, hablo donde yo vivo, nosotros Sí, también dependemos de un sistema de refrigeración donde de una u otra manera pues hay una temperatura controlable dentro de un ambiente aproximadamente entre 20, sí, estoy hablando de 20, 25 grados. sí, Pero yo creo que esa parte externa para perturbaciones críticas se pueden modelar trabajando con esas fuentes de refrigeración, haciéndoles cambio térmico, a ver cómo ese perfil de gradiente significativo puede afectar el consumo interno. Y sí se puede modelar con un sistema de refrigeración, me explico. Le bajas la temperatura, le puedes subir la temperatura de tal manera, lo aprendes, lo apaga el sistema de refrigeración, de tal manera que el ambiente externo sea muy cambiante y puedes de generar un acuerdo. perfil térmico dinámico y controlable. Lo digo porque yo lo vivo acá todo el tiempo. Cuando me apagan el aire o me prenden el aire, pues tú sientes el gradiente térmico de una vez, externo. Claro. También eso se puede ver para ya ir envenenando el proyecto.